Mira nada más, hasta en la boda de nuestro hijo vienes a arruinarlo todo. La sala de recepciones se sumió en un silencio sepulcral. Más de 200 invitados observaban con los ojos desorbitados cómo Marco Santamaría Valencia caminaba con paso decidido hacia la mujer que su esposa más detestaba en el mundo. Sus zapatos italianos resonaban en el parqué de la mansión como el eco de un veredicto. Adriana Castro Morales, que segundos antes sonreía con arrogancia al lado de su joven y elegante amante, ahora tenía el rostro lívido. No podía creer lo que estaba a punto de suceder. Cuando Marco llegó frente a Valeria Durán Cáceres, sus miradas se entrelazaron en un instante que pareció eterno. Sin mediar palabra, él la tomó por la cintura y la besó con una pasión que había sido reprimida durante años. El micrófono se cayó de las manos temblorosas de Adriana, produciendo un sonido agudo que sacó a todos de su estupor. Pero para entender cómo llegamos a este momento que cambiaría para siempre la vida de esta familia, tenemos que regresar al inicio de esta historia, cuando todo parecía perfecto solo en apariencia. Antes de continuar, queremos saludar a nuestros queridos espectadores. Nos da mucha curiosidad saber desde dónde nos están viendo. Déjenos en los comentarios si nos siguen desde Argentina, Colombia, Chile o cualquier otro lugar del mundo. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de nuestras historias. Sus mensajes nos motivan a seguir contándoles estos dramas llenos de emociones. La mañana del sábado 22 de marzo de 2023 amaneció perfecta en la mansión Santa María, ubicada en un exclusivo barrio de la capital, Buenos Aires. El cielo estaba despejado, el aire de la ciudad llevaba el aroma a jazmines del jardín y todo parecía estar preparado para la boda más comentada del año en la alta sociedad argentina. Marco Santamaría Valencia se despertó antes del amanecer, como era su costumbre desde hacía 30 años de matrimonio. A sus 55 años seguía siendo un hombre de una elegancia sobria y distinguida, con ese porte que solo dan la dedicación al trabajo y el peso de las responsabilidades familiares. Se dirigió al balcón de la habitación principal y contempló los jardines de la mansión que habían sido transformados en un escenario de ensueño para la boda de su único hijo, Matías. Carpa tras carpa se extendía por el césped meticulosamente cuidado. Miles de orquídeas blancas y lirios púrpura decoraban cada rincón, y las mesas imperiales estaban dispuestas con manteles de seda y vajillas de plata que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Todo tenía que ser perfecto para el día más importante en la vida de Matías. Mientras observaba a los trabajadores hacer los últimos ajustes, Marco no pudo evitar sentir una mezcla de felicidad y melancolía. Su pequeño, que apenas ayer jugaba entre estos mismos jardines, se estaba convirtiendo en un hombre casado. Pero también había algo más, una sensación extraña que no lograba definir, como si una sombra oscura se cerniera sobre este día tan especial. A las 7 de la mañana tocó suavemente la puerta de la habitación de su hijo. Matías ya estaba despierto, sentado frente al espejo del tocador, nervioso pero radiante. A los 28 años era una versión más joven de su padre, con los mismos ojos azules y el mismo cabello castaño oscuro que ahora caía sobre su frente. «Papá, ¿crees que todo saldrá bien?», preguntó Matías mientras su padre se acercaba para abrazarlo. «Por supuesto, hijo mío, hemos planeado cada detalle durante meses». «Será el día más hermoso de tu vida», le respondió Marco con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Y mamá ya llegó?», preguntó Matías con cierta preocupación en la voz. Marco sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Adriana había salido la noche anterior diciendo que tenía un viaje de negocios importante y aún no había regresado. Esto no era algo nuevo. Durante los últimos 2 años, las ausencias de su esposa se habían vuelto cada vez más frecuentes y las excusas cada vez menos creíbles. Pero Marco había aprendido a no hacer preguntas que no quería escuchar responder. «No te preocupes, hijo. Tu mamá estará aquí a tiempo para acompañarte al altar», mintió Marco, esperando que fuera verdad. Las siguientes horas pasaron como un torbellino de actividad. El sastre llegó a las 8 para comenzar con los últimos ajustes del traje del novio.
Los padrinos, todos amigos de la Universidad de Matías, llegaron bromeando emocionados y llenando la casa de risas y anécdotas. El fotógrafo capturaba cada instante, desde los preparativos más íntimos hasta los detalles más elaborados de la decoración. Marco supervisaba todo con la eficiencia de un estratega organizando un gran evento. Se aseguró de que las flores estuvieran perfectamente acomodadas, que la banda estuviera probada, que el menú fuera exactamente como lo habían planeado y que cada invitado tuviera su lugar asignado. Pero por más que trataba de concentrarse en los detalles, no podía dejar de mirar el reloj y preguntarse dónde estaba Adriana. A las 11 de la mañana, cuando ya deberían estar tomando las fotos familiares, Adriana finalmente apareció. Llegó en su Range Rover plateada con el cabello impecable y una expresión de fastidio en el rostro que no se molestó en ocultar. A los 51 años, Adriana seguía siendo una mujer imponente, alta y de complexión esbelta, con esas facciones duras que intimidaban en las salas de juntas, pero que últimamente solo le causaban dolor de cabeza a Marco. «Llegas tarde», le dijo Marco en voz baja cuando ella entró a la casa, tratando de no hacer una escena frente a los trabajadores y fotógrafos. «Tuve que resolver unos asuntos importantes». «No todos podemos pasarnos el día jugando al marido de la casa», respondió Adriana con esa frialdad que se había vuelto su forma habitual de dirigirse a él. Marco sintió la familiaridad dolorosa de esas palabras hirientes, pero se tragó su orgullo, como había aprendido a hacer durante tantos años. Hoy no era día para peleas. Hoy era el día de Matías y no permitiría que nada lo arruinara. «Ve a refrescarte y a cambiarte. Los invitados empezarán a llegar en una hora», le dijo mientras ella subía las escaleras sin siquiera preguntarle cómo había dormido o si necesitaba ayuda con algo. Cuando Adriana desapareció en el segundo piso, Marco se quedó parado en el vestíbulo principal de la mansión, rodeado del ajetreo de los preparativos, pero sintiéndose completamente solo. Era una sensación que conocía bien, esa soledad que se siente cuando estás casado con alguien que ya no te ve, que ya no te valora, que te trata como parte del mobiliario de su vida exitosa. Pero no tenía tiempo para la autocompasión. Los primeros invitados ya estaban llegando. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, pero desde las 2 ya había una fila de automóviles lujosos subiendo por el camino empedrado hacia la mansión. Audis, Mercedes y BMWs se estacionaban en el área designada, mientras hombres vestidos de traje y mujeres con vestidos de diseñador descendían y admiraban la magnificencia del lugar. Marco, ya vestido con un elegante smoking azul marino que realzaba su figura y le daba un aire de sofisticación natural, recibía a los invitados en la entrada principal. Sonreía, saludaba, intercambiaba cumplidos y se aseguraba de que todos se sintieran bienvenidos. Era el papel que había perfeccionado durante décadas, el esposo perfecto, el anfitrión ideal, el hombre que siempre sabía qué decir y cómo comportarse en cada situación social. «Marco, querido, qué hermoso está todo», exclamó Silvia Pimentel, una de sus amigas más cercanas del club de golf, mientras lo abrazaba efusivamente. «Tu hijo debe estar feliz de tener un padre tan organizado». «Gracias, Silvia». «Matías está radiante». «No puedo creer que mi bebé ya se esté casando», respondió Marco con una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en el día. Los comentarios de admiración se sucedían uno tras otro. Los invitados elogiaban la decoración, el gusto del lugar, la perfección de cada detalle. Marco recibía cada cumplido con gracia, pero por dentro se sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro de la que ya se había cansado. Fueron llegando las familias más prominentes de Buenos Aires, los Echeverría, dueños de varias galerías de arte, los Morales con sus empresas de importación, los Herrera relacionados con el sector bancario, los Vázquez de la industria textil. Cada familia traía sus propios dramas, secretos y apariencias que mantener, pero todos coincidían en una cosa: admiraban el buen gusto y el estilo de los Santamaría. Cerca de las 3 de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya habían llegado y se mezclaban en el jardín con copas de champán en la mano, Marco vio llegar un automóvil que le causó una sensación extraña en el estómago.
Era un Audi gris metalizado, discreto pero elegante, del cual descendió una mujer que no veía desde hacía casi 2 años. Valeria Durán Cáceres caminó hacia la entrada con esa elegancia natural que la había caracterizado siempre. A sus 53 años seguía siendo una mujer atractiva, de estatura media, pero con una presencia que comandaba respeto. Su cabello, que comenzaba a encanecer en las sienes, le daba un aire de sofisticación y sus ojos oscuros tenían esa inteligencia penetrante que siempre había hecho que las conversaciones con ella fueran más interesantes que con la mayoría de la gente. Cuando sus miradas se encontraron, Marco sintió algo que no había experimentado en años, esa pequeña aceleración del corazón que se siente cuando ves a alguien que realmente te importa. Valeria sonrió con esa sonrisa suave y sincera que recordaba tan bien y se acercó a saludarlo. Marco, estás guapo como siempre, le dijo mientras le daba un beso en la mejilla que duró una fracción de segundo más de lo socialmente apropiado. Valeria, qué gusto verte. No sabía que vendrías, respondió él tratando de mantener su compostura, pero notando que su voz sonaba un poco diferente. Matías me invitó personalmente. Siempre tuve un cariño especial por él desde que era pequeño. No podía faltar a su boda, explicó ella, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Marco. En ese momento, como si hubiera sentido la presencia de su antigua socia y ahora enemiga, Adriana apareció en la entrada. Venía caminando desde la casa ya vestida con su traje de diseñador, pero cuando vio a Valeria, su expresión cambió completamente. La sangre se le subió al rostro, las mandíbulas se le tensaron y sus ojos se llenaron de una rabia que trató de disimular, pero que era imposible de ocultar. Las tres personas se quedaron ahí paradas por un momento que pareció eterno. Marco en el medio, sintiendo la tensión eléctrica entre las dos mujeres que habían sido socias y amigas, hasta que una traición las convirtió en enemigas irreconciliables. La historia entre Adriana y Valeria se remontaba a casi 20 años atrás, cuando habían fundado juntas una agencia de marketing digital. En aquella época eran como hermanas. Valeria ponía la creatividad y las conexiones con clientes, mientras que Adriana aportaba el capital y las habilidades administrativas. Durante los primeros 10 años, la empresa creció de manera espectacular, convirtiéndolas en dos de las mujeres más ricas y respetadas del país. Pero el éxito a veces saca lo peor de las personas. Adriana comenzó a sentir que Valeria recibía demasiado reconocimiento por el éxito de la empresa, que los medios de comunicación la entrevistaban más a ella, que en las reuniones sociales la gente buscaba más la opinión de Valeria que la suya. El resentimiento y el ego herido fueron creciendo hasta que Adriana tomó una decisión que destruiría para siempre su amistad. Una noche, Adriana falsificó varios documentos, movió dinero de las cuentas de la agencia y acusó a Valeria de malversación de fondos. Como ella era la dueña mayoritaria de las acciones, logró expulsar a Valeria de la empresa que habían construido juntas. Valeria lo perdió todo de la noche a la mañana, su trabajo, su reputación, sus ahorros que tenía invertidos en la compañía y la amistad de la mujer que consideraba su hermana. Aunque después se demostró que las acusaciones eran falsas, el daño ya estaba hecho. Valeria tuvo que empezar de cero, construir una nueva empresa y limpiar su nombre en los círculos empresariales. Lo logró y con creces, pero nunca perdonó la traición. Adriana, por su parte, nunca se disculpó, al contrario, parecía disfrutar de haber destruido a quien consideraba su competencia más peligrosa. Ahora, después de 2 años sin verse, se encontraban cara a cara en la boda de Matías, con Marco como testigo incómodo de este reencuentro. Valeria, respondió Adriana con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar la hostilidad. No sabía que tenías relación con mi hijo. Matías y yo hemos mantenido contacto todos estos años. Es un joven muy inteligente y cariñoso. Se merece toda la felicidad del mundo, respondió Valeria con una calma que claramente irritaba aún más a Adriana. Marco podía sentir cómo la tensión se espesaba en el aire. Otros invitados habían comenzado a notar la situación y se acercaban curiosos, esperando presenciar algún tipo de confrontación.
Pero Valeria era demasiado elegante para caer en provocaciones y Marco demasiado diplomático para permitir un escándalo en la boda de su hijo. Bueno, señoras, creo que ya es hora de que todos tomen sus lugares. La ceremonia comenzará en unos minutos, intervino Marco con esa sonrisa perfecta que había desarrollado para las situaciones sociales difíciles. Valeria asintió cortésmente y se dirigió hacia su asiento asignado. Adriana la siguió con la mirada, con una expresión que prometía que esta confrontación no había terminado, sino que apenas comenzaba. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando se escuchó el rugido de un motor deportivo acercándose por el camino empedrado. Todos los invitados voltearon curiosos hacia la entrada, esperando ver quién llegaba con tanto ruido en un evento tan elegante. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando reconoció el sonido del jaguar blanco de Adriana, el mismo que había comprado 6 meses atrás y que él nunca había entendido para qué necesitaba. El automóvil se detuvo justo frente a la entrada principal en un lugar donde claramente estorbaba el paso de los demás vehículos. La puerta del conductor se abrió y salió Adriana, pero lo que ninguno de los 200 invitados esperaba era lo que sucedió después. La puerta del copiloto se abrió lentamente y de ella descendió un hombre joven que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. Raúl Santisteban Ayala tenía 30 años, pero su cuerpo y su actitud gritaban juventud y seducción por todos los poros. Era alto, de piernas largas y torneadas que se veían espectaculares en el traje azul eléctrico que había elegido para la ocasión. Un traje que, por cierto, era completamente inapropiado para una boda, no solo por el color, sino por lo ajustado y llamativo que era. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre su frente y sus labios rojos brillaban como una provocación dirigida directamente a todos los que lo miraban. Pero lo más impactante no era su apariencia, sino la manera en que caminó directamente hacia Adriana y le pasó el brazo por la cintura como si fuera la cosa más natural del mundo, como si él tuviera todo el derecho de estar ahí en la boda del hijo de su amante, colgándose del brazo de la esposa de otro hombre. Marco sintió que el mundo se le venía encima. Durante meses había sospechado que Adriana tenía una aventura. Había notado los cambios en su comportamiento, las llamadas susurradas, las ausencias inexplicables, los nuevos hábitos de arreglarse más y usar perfumes diferentes. Pero verla llegar con su amante a la boda de Matías era algo que jamás, ni en sus peores pesadillas había imaginado que pudiera suceder. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Los invitados se volteaban unos a otros con expresiones de shock y desconcierto. Algunos hombres mayores se taparon la boca con las manos, horrorizados por la falta de respeto. Las mujeres intercambiaban miradas de complicidad o de incomodidad, dependiendo de que también conocieran los rumores sobre las infidelidades de Adriana. Silvia Pimentel se acercó rápidamente a Marco, tomándolo del brazo con gesto protector. «Dios mío, Marco, ¿qué está pasando?», le susurró al oído, pero Marco no podía responder. Se había quedado paralizado, viendo cómo su esposa subía las escalinatas de la mansión con ese hombre colgado de su brazo como si fuera su esposo legítimo. Adriana caminaba con una sonrisa arrogante en el rostro, disfrutando claramente de la conmoción que estaba causando. Cuando llegó hasta donde estaba Marco, se detuvo y lo miró directamente a los ojos con una frialdad que lo atravesó como un cuchillo. «Marco, quiero presentarte a Raúl Santisteban, mi acompañante especial para esta ocasión», dijo con una voz lo suficientemente alta como para que todos los invitados cercanos pudieran escucharlo claramente. Raúl extendió la mano hacia Marco con una sonrisa que era pura maldad, disfrazada de cortesía. «Un placer conocerte, Marco. Adriana me ha contado tantas cosas sobre ti», dijo con una voz melosa que goteaba veneno en cada palabra. Marco miró la mano extendida de Raúl y por un momento consideró la posibilidad de simplemente darse la vuelta y salir corriendo. Pero entonces recordó dónde estaba y por qué estaba ahí. Era la boda de su hijo, el día más importante en la vida de Matías y no permitiría que nadie, ni siquiera la madre del novio, arruinara este momento. Con una dignidad que no sabía de dónde sacó, Marco estrechó brevemente la mano de Raúl y luego se dirigió a Adriana con una voz firme pero controlada.
Adriana, creo que deberías encontrar tu lugar. La ceremonia está a punto de comenzar. Pero Adriana no había terminado con su espectáculo. Oh, no te preocupes por nosotros. Raúl y yo ya sabemos perfectamente dónde sentarnos, ¿verdad, mi amor? Dijo mientras pasaba su brazo alrededor de la cintura de Raúl y lo apretaba contra ella de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Raúl se recargó contra Adriana y susurró algo en su oído que la hizo reír de una manera que Marco no le había escuchado en años. Era la risa de una mujer enamorada, de una mujer que se sentía viva y deseada. Una risa que jamás había usado con él, ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. Los fotógrafos, que habían estado capturando los momentos previos a la ceremonia, no sabían si continuar tomando fotos o desaparecer. Discretamente, algunos invitados comenzaron a alejarse buscando refugio en sus propias conversaciones para evitar presenciar directamente esta humillación pública. Otros, los más morbosos, se acercaron disimuladamente para no perderse ni un detalle del drama que se estaba desarrollando. En ese momento, Matías apareció en la entrada de la mansión, radiante en su traje de novio, listo para el momento en que su padre lo acompañaría hacia el altar. Pero cuando vio la escena que se desarrollaba frente a él, su rostro se descompuso completamente. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz pequeña y quebradiza que partió el corazón de Marco en 1000 pedazos. Adriana volteó hacia su hijo como si recién se diera cuenta de que estaba ahí. «Hijo, ven a conocer a Raúl. Él va a acompañarnos en tu día especial». Matías miró a su madre con una expresión de incredulidad total. No podía creer que estuviera pasando esto, que su propia madre estuviera arruinando su boda de una manera tan cruel y descarada. «Mamá, por favor», susurró Matías con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos azules. «Hoy no, por favor». Pero Raúl, lejos de mostrar algo de sensibilidad ante la angustia del novio, decidió que era el momento perfecto para marcar su territorio aún más claramente. Se acercó a Matías con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y le dijo: «No te preocupes, corazón. Yo solo vine a acompañar a tu mamá. Ella me necesita tanto últimamente». Las palabras cayeron como bombas sobre el grupo. Marco sintió que le faltaba el aire. Matías se puso pálido como su camisa de seda y los invitados que alcanzaron a escuchar intercambiaron miradas de horror absoluto. Fue en ese momento cuando Valeria Durán, que había estado observando toda la escena desde su lugar asignado, no pudo contenerse más. Caminó con paso decidido hacia el grupo y aunque su expresión seguía siendo serena, cualquiera que la conociera podía ver la furia contenida en sus ojos oscuros. «Adriana, creo que este no es el momento ni el lugar apropiado para este tipo de presentaciones», dijo Valeria con una voz controlada, pero que llevaba una autoridad natural que hizo que todos los presentes voltearan hacia ella. Adriana se puso rígida al escuchar la voz de su antigua socia. Sus ojos se llenaron de odio y por un momento pareció que iba a lanzarse físicamente contra Valeria, pero recordó dónde estaba y se contuvo, aunque no pudo evitar responder con veneno en la voz. «No recuerdo haberte pedido tu opinión, Valeria. Esta es una celebración familiar y tú aquí eres solo una invitada. Una invitada que respeta a esta familia, y especialmente a Matías, quien merece que el día de su boda no se convierta en un circo», respondió Valeria sin inmutarse ante la hostilidad evidente de Adriana. Raúl, que había estado disfrutando del espectáculo hasta ese momento, decidió que era hora de mostrar sus verdaderas intenciones. Se pegó aún más a Adriana y la miró directamente a los ojos mientras decía lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Mi amor, no dejes que nadie nos diga qué hacer. Tú me invitaste a venir y aquí me quedo contigo». La palabra amor resonó en el aire como una bofetada colectiva. Marco sintió que sus piernas temblaban, pero se las arregló para mantenerse en pie. Matías dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió la cara con las manos. Los invitados estaban en completo silencio, presenciando una destrucción familiar en tiempo real. El coordinador de la boda,
un hombre mayor con años de experiencia en eventos sociales, se acercó discretamente al grupo tratando de salvar la situación. Señores, disculpen la interrupción, pero los músicos están listos para comenzar la ceremonia. Si pudieran tomar sus lugares. Adriana lo miró con desdén. Sí, claro. Raúl y yo tomaremos nuestros lugares en primera fila, donde corresponde. La declaración causó un nuevo murmullo entre los invitados. La primera fila estaba reservada para la familia inmediata, los padres del novio, los padres de la novia y los hermanos. Que Adriana quisiera sentar a su amante en ese lugar sagrado era un insulto que trascendía cualquier límite de decencia. Marco sabía que tenía que actuar. No podía permitir que esta situación escalara más, no en el día de la boda de Matías. Con una fortaleza que no sabía que poseía, se irguió completamente y habló con una voz clara y firme que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Adriana, Matías necesita que lo acompañes al altar. Los invitados están esperando. Por favor, ve a prepararte. Por un momento, madre e hijo se miraron a los ojos. Adriana pudo ver el dolor y la súplica en la mirada de Matías y por primera vez en el día pareció recordar que estaba en la boda de su único hijo. Asintió brevemente y se dirigió hacia la casa para tomar su lugar como madre del novio. Pero Raúl no tenía intenciones de desaparecer discretamente. Mientras Adriana se alejaba, él se quedó ahí parado, mirando a Marco con una sonrisa triunfante que decía claramente, yo gané, tú perdiste. Y entonces, como si no hubiera causado suficiente daño, Raúl se acercó a Marco y le susurró al oído, espero que no te moleste compartir. Adriana es una mujer con muchas necesidades. Marco sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo el corazón, era algo más profundo, algo relacionado con su dignidad, con su autorrespeto, con todo lo que había construido durante 30 años de matrimonio. Pero no respondió. No le daría a ese hombre la satisfacción de verlo quebrarse. Los siguientes minutos fueron una mezcla confusa de movimientos y susurros. Los invitados tomaron sus lugares, aunque muchos lo hicieron con expresiones de incomodidad y desconcierto. Matías logró componerse lo suficiente para continuar con la ceremonia, aunque cualquiera podía ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no colapsar emocionalmente. Cuando finalmente comenzó la música de la marcha nupcial y Matías apareció del brazo de su madre caminando lentamente hacia el altar. Parecía que tal vez podrían salvar algo de la dignidad de la ocasión. Matías estaba guapo, radiante a pesar de todo, y su novia lo esperaba con una sonrisa llena de amor y admiración. Pero Raúl no había terminado con su show. Mientras Adriana acompañaba a Matías por el pasillo central, él caminó descaradamente hacia la primera fila y se sentó exactamente en el lugar que debería haber ocupado Marco. Cuando Marco llegó y vio que su lugar había sido tomado, se quedó parado ahí, sin saber qué hacer, sintiéndose humillado frente a todos sus amigos, familiares y conocidos. Un murmullo de indignación recorrió las filas de invitados. Algunos se levantaron a medias de sus asientos, como si quisieran intervenir, pero la sacralidad del momento de la ceremonia los detuvo. Valeria, desde su lugar, observaba la escena con los puños apretados, lentamente comprendiendo hasta dónde llegaba la crueldad de Adriana. Finalmente, uno de los tíos de Matías, un hombre mayor de carácter fuerte, se levantó y le ofreció su lugar a Marco. «Ven acá, querido», le dijo con una voz llena de cariño y dignidad. «Siéntate aquí conmigo». Marco aceptó el gesto con gratitud, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto cómo el esposo legítimo había sido desplazado por el amante, cómo había sido humillado públicamente en el día de la boda de su propio hijo. Durante toda la ceremonia religiosa que se sintió eterna, Raúl se dedicó a hacer pequeños gestos que mantenían la atención en él. Se acomodaba el cabello constantemente, se ajustaba el traje, revisaba su teléfono y cada vez que el sacerdote mencionaba palabras como fidelidad, compromiso o amor eterno, volteaba hacia donde estaba Marco con una sonrisa burlona. Pero lo peor de todo era Adriana. Durante toda la ceremonia,
en lugar de poner atención a las palabras del sacerdote o a la emoción del momento de su hijo, se la pasó intercambiando miradas cómplices con Raúl. En un momento dado, cuando el sacerdote habló sobre la santidad del matrimonio, Adriana incluso le guiñó el ojo a su amante, causando que él soltara una risita que varios invitados alcanzaron a escuchar. Matías, que estaba parado frente al altar, tomado de las manos de su novia, trataba de concentrarse en el momento más importante de su vida, pero no podía evitar escuchar los murmullos y ver por el rabillo del ojo el comportamiento inapropiado de su madre y ese hombre. En varios momentos su voz tembló mientras repetía los votos matrimoniales y su novia tuvo que apretarle las manos para darle fuerza y recordarle que ella estaba ahí para él. Cuando finalmente el sacerdote pronunció las palabras, pueden besar a la novia y los recién casados se besaron entre los aplausos de los invitados. Raúl decidió que era el momento perfecto para su siguiente provocación. Se levantó de su asiento y le gritó a Adriana, «Mi amor, ven acá para celebrar». Adriana, completamente perdida en su arrogancia y en el poder que sentía al humillar públicamente a su esposo, caminó hacia Raúl y lo abrazó frente a todos los invitados. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Lo besó. Lo besó con pasión, con hambre, como si fueran ellos los que se acababan de casar. El silencio que se hizo en ese momento fue ensordecedor. Ni siquiera los músicos sabían qué hacer. Los invitados estaban atónitos, algunos con la boca abierta, otros con expresiones de disgusto absoluto. Matías se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar desconsoladamente, mientras su flamante novia lo rodeaba con los brazos tratando de protegerlo de presenciar más de esa humillación. Marco se quedó ahí parado viendo cómo la mujer con la que había compartido 30 años de su vida besaba a otro hombre en la boda de su propio hijo. Sintió que algo dentro de él moría definitivamente, pero al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a nacer, una furia fría, una determinación que no había sentido jamás. Fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria Durán. Ella lo estaba mirando con una expresión de ternura y respeto que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de presenciar. En esa mirada, Marco vio algo que había olvidado que existía, la posibilidad de ser valorado, de ser respetado, de ser tratado como el hombre digno que era. Y ahí, mientras su esposa besaba a su amante frente a 200 invitados en la boda de su hijo Matías Santamaría Valencia, Marco tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. La recepción comenzó como si nada hubiera pasado, al menos en la superficie. Los invitados se dirigieron hacia las mesas elegantemente decoradas en el jardín principal de la mansión, donde los esperaba un banquete que había costado una fortuna y había sido planeado con meses de anticipación. Las luces doradas colgaban de los árboles creando un ambiente mágico. La orquesta tocaba música suave de fondo y los meseros servían champán francés en copas de cristal que brillaban bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Buenos Aires. Pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que todos podían sentir. Los invitados caminaban en grupos pequeños, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar durante la ceremonia. Las miradas se dirigían constantemente hacia Adriana y Raúl, quienes parecían completamente ajenos al escándalo que habían causado, y hacia Marco, quien mantenía una compostura admirable, pero que no podía ocultar el dolor en sus ojos. Matías había logrado componerse lo suficiente para las fotos familiares obligatorias, aunque cualquiera que lo conociera podía notar que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su novia, una joven abogada llamada Sofía, que venía de una familia respetable, se mantenía cerca de él todo el tiempo, susurrándole palabras de apoyo y tratando de protegerlo del drama familiar que se desarrollaba a su alrededor. Cuando llegó el momento de dirigirse a las mesas, Marco descubrió que sus problemas apenas comenzaban. Al acercarse a la mesa principal, donde tradicionalmente se sentaban los padres de los novios y los familiares más cercanos, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Raúl ya estaba sentado en la silla que le correspondía a él como padre del novio. No solo eso, sino que había movido el lugar asignado para Adriana para quedar exactamente a su lado, y había colocado su bolsa de mano sobre la silla que debería haber ocupado Marco,
como si estuviera reservándola para alguien más. La tarjeta con el nombre de Marco había sido discretamente movida a una mesa secundaria donde normalmente se sentaban los tíos lejanos y los amigos menos cercanos de la familia. Era una humillación calculada, una demostración pública de que Raúl no solo había tomado el lugar de Marco en la vida de Adriana, sino que ahora reclamaba también su posición social y familiar. Los invitados que llegaron a la mesa principal se quedaron parados sin saber qué hacer. La incomodidad era palpable. Silvia Pimentel, la amiga más leal de Marco, fue la primera en reaccionar. «Disculpa, muchacho, creo que hay un error con los lugares asignados», le dijo a Raúl con una frialdad que cortaba el aire. Raúl la miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y respondió: «No hay ningún error. Adriana me pidió que me sentara aquí junto a ella. Somos una pareja, ¿sabes?». La palabra pareja resonó como una bofetada en toda la mesa. Algunos invitados intercambiaron miradas de horror, otros simplemente se alejaron, incapaces de presenciar más de este espectáculo bochornoso. Marco llegó en ese momento y vio la situación. Por un segundo, sus piernas temblaron y pensó que se iba a desmayar. 30 años de matrimonio, 30 años de ser el esposo de Adriana, de ser respetado y reconocido en la sociedad bonaerense, se desvanecían frente a sus ojos mientras ese hombre ocupaba físicamente su lugar. Adriana apareció detrás de él con una copa de vino en la mano y esa sonrisa arrogante que se había vuelto su expresión permanente desde que llegó con Raúl. Vio a su esposo parado junto a la mesa, claramente confundido y humillado, y sintió una satisfacción perversa. ¿Hay algún problema?, preguntó con una voz que fingía inocencia, pero que estaba cargada de malicia. «Adriana, este es mi lugar», dijo Marco con una voz que trataba de mantenerse firme, pero que temblaba ligeramente. «Bueno, querido, creo que ya es hora de que aceptes cómo son las cosas ahora. Raúl es mi acompañante oficial para esta noche y él se sienta conmigo», respondió Adriana con una crueldad que hizo que varios invitados soltaran exclamaciones ahogadas de indignación. Raúl se recostó en la silla como si fuera un trono y añadió: «No te preocupes, Marco. Estoy seguro de que encontrarás un lugar cómodo en alguna otra mesa. Después de todo, ya no eres tan joven como para estar en primera fila, ¿verdad?». Las palabras cayeron como bombas sobre el grupo. Era una crueldad refinada, diseñada específicamente para destruir la autoestima y la dignidad de Marco frente a toda la sociedad que lo había respetado durante décadas. El coordinador del evento, un hombre mayor con años de experiencia manejando situaciones difíciles, se acercó discretamente tratando de resolver el problema sin crear más escándalo. «Señor Santamaría, he preparado un lugar especial para usted en la mesa de honor alternativa junto a...». «No», interrumpió Marco con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «No voy a permitir que esto continúe así». Por un momento, todos se quedaron en silencio, esperando a ver qué haría. Adriana levantó una ceja divertida por lo que consideraba una última pataleada de resistencia de su esposo. Raúl sonrió con anticipación, esperando presenciar la humillación final del hombre que consideraba su rival vencido. Pero entonces algo inesperado sucedió. Marco se irguió completamente, recuperó esa elegancia natural que lo había caracterizado toda su vida y habló con una dignidad que hizo que todos los presentes sintieran un respeto inmediato por él. «Tienes razón, Adriana. Es hora de que acepte cómo son las cosas ahora. Y lo que acepto es que mi lugar ya no está aquí a tu lado, soportando tus humillaciones». Sin decir una palabra más, Marco se dio la vuelta y caminó hacia una mesa donde estaban sentados algunos de sus amigos más queridos, quienes inmediatamente se levantaron para recibirlo con abrazos y palabras de apoyo. Su salida fue tan digna y elegante que varios invitados comenzaron a aplaudir discretamente, mostrando su admiración por la forma en que había manejado la situación. Adriana se quedó parada ahí con su sonrisa arrogante congelándose lentamente en su rostro. Por primera vez en la noche se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Los aplausos para Marco contrastaban dramáticamente con el silencio incómodo que la rodeaba a ella y a Raúl.
Pero Raúl no estaba dispuesto a dejar que Marco se llevara aunque fuera una pequeña victoria moral. Mientras Adriana se sentaba a su lado, claramente menos segura de sí misma que antes, él decidió continuar con su campaña de humillación. Durante toda la cena, Raúl se dedicó a hacer comentarios en voz alta, lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas pudieran escucharlo. Hablaba sobre lo aburridas que eran las personas mayores, sobre lo liberador que debía ser para Adriana tener finalmente un compañero que entendiera sus necesidades, sobre lo anticuadas que eran las costumbres matrimoniales tradicionales. Cada comentario era como una daga dirigida directamente al corazón de Marco y todos en el lugar lo sabían. Los invitados se sentían incómodos, muchos dejaron de comer. Algunos incluso comenzaron a considerar la posibilidad de retirarse temprano de la celebración. Matías, que estaba sentado en una mesa cercana con su novia, no podía contener las lágrimas. Se había refugiado varias veces en el baño para llorar en privado, pero ahora las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. El día de su boda, el día que había soñado desde niño, se había convertido en una pesadilla que jamás podría olvidar. Fue en uno de esos momentos de mayor tensión cuando Valeria Durán decidió actuar. Había estado observando toda la situación desde su mesa, sintiendo crecer una indignación que no había experimentado desde los días en que Adriana la traicionó en los negocios. Pero esto era diferente. Esto no era solo sobre dinero o poder. Esto era sobre la destrucción sistemática de un hombre que ella había admirado y respetado durante años. Se levantó de su mesa y caminó discretamente hacia donde estaba Marco. Él estaba sentado con sus amigos más cercanos tratando de mantener una conversación normal mientras por dentro se desmoronaba lentamente. Marco, ¿podrías acompañarme un momento? Me gustaría mostrarte los jardines traseros. Creo que están especialmente hermosos esta noche, le dijo Valeria con esa cortesía natural que la caracterizaba. Marco la miró a los ojos y vio en ellos una comprensión y una bondad que no había visto en mucho tiempo. Asintió silenciosamente y se levantó. Agradecido por la oportunidad de alejarse del circo que se había convertido su vida. Caminaron en silencio hacia el jardín trasero de la mansión, alejándose del ruido de la orquesta y de las conversaciones tensas de los invitados. El aire fresco de la noche porteña los recibió como un bálsamo y por primera vez en todo el día Marco sintió que podía respirar realmente. Se detuvieron junto a una fuente antigua que había sido el orgullo de la familia Santamaría durante generaciones. El agua corría suavemente, creando un sonido relajante que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que habían dejado atrás. Marco, lo que está pasando allá dentro no tiene nombre, dijo Valeria suavemente, rompiendo el silencio. Por primera vez en todo el día, Marco se permitió mostrar su vulnerabilidad real. Sus hombros se hundieron, sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante horas y su voz se quebró cuando finalmente habló. No sé qué hacer, Valeria. 30 años de matrimonio, 30 años de mi vida y ella me está humillando de esta manera en la boda de mi propio hijo. No entiendo cómo pudo llegar a odiarme tanto. Valeria sintió que se le partía el corazón al verlo tan vulnerable, tan roto. Durante todos estos años había admirado su fortaleza, su elegancia, su capacidad para mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Verlo así le recordó todos los sentimientos que había guardado en secreto durante décadas. Ella no te odia, Marco. Adriana es incapaz de odiar porque eso requeriría que sintiera algo profundo por alguien. Lo que ella siente es indiferencia y eso es mucho peor que el odio. Las palabras de Valeria tenían una verdad dolorosa que Marco no había querido reconocer. Durante años había tratado de entender por qué su matrimonio se había vuelto tan frío, por qué Adriana lo trataba como si fuera invisible, por qué ya no lo veía como hombre. Había asumido que había hecho algo mal, que había dejado de ser atractivo, que no había sabido mantener vivo el amor. Pero Valeria tenía razón. El problema no era que Adriana lo odiara, sino que simplemente había dejado de verlo como un ser humano con sentimientos y dignidad. Siempre admiré tu fortaleza, continuó Valeria.
Durante todos estos años, incluso cuando Adriana comenzó a tratarte mal, tú mantuviste tu elegancia, tu bondad. Nunca te convertiste en una persona amargada a pesar de todo lo que tuviste que soportar. Marco la miró con sorpresa. ¿Cómo sabía ella lo que había estado soportando? Su matrimonio había sido siempre un tema privado, algo que nunca había discutido con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Como si leyera sus pensamientos, Valeria continuó. Yo la conozco muy bien, Marco. Sé cómo es Adriana cuando tiene poder sobre alguien, cómo disfruta humillando a las personas que considera más débiles que ella. Lo vi hacer lo mismo conmigo cuando decidió destruir nuestra sociedad. En ese momento, Marco se dio cuenta de algo que nunca había visto claramente antes. Valeria había pasado por su propia humillación a manos de Adriana. Había sido traicionada y destruida por la misma mujer que ahora lo estaba destruyendo a él. Había una comprensión mutua entre ellos, una conexión que nacía del dolor compartido, pero también de algo más profundo. Valeria, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Marco después de un momento de silencio. Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? Siempre me pareció extraño que una mujer como tú, tan inteligente, tan decente, nunca hubiera encontrado a alguien con quien compartir su vida. Valeria se quedó callada por un largo momento, mirando el agua de la fuente. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más íntima, más honesta. Sí, encontré a alguien, Marco, pero esa persona estaba casada con mi mejor amiga. Las palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión que había estado esperando décadas para ser pronunciada. Marco sintió que su corazón se aceleraba, comprendiendo inmediatamente el significado de lo que Valeria acababa de revelarle. Marco, me enamoré de ti desde el primer día que te conocí, continuó ella sin apartar la mirada del agua. Fue en esa fiesta de Año Nuevo en 2000, ¿la recuerdas? Llevabas un traje oscuro y cuando sonreías, toda la habitación se iluminaba. Adriana me presentó contigo diciendo que eras el hombre más apuesto de Buenos Aires y yo pensé que tenía razón, pero no solo por tu belleza física. Había algo en ti, una luz, una bondad genuina que me cautivó inmediatamente. Marco se quedó sin palabras. Recordaba esa fiesta perfectamente. Había sido poco después de que Adriana y Valeria fundaran su agencia juntas. Recordaba haberse sentido cómodo hablando con Valeria. Recordaba haber pensado que era el tipo de mujer con la que se podía tener conversaciones realmente interesantes, el tipo de mujer que realmente escuchaba cuando él hablaba. Durante todos estos años, continuó Valeria, te he admirado desde la distancia. He visto cómo has criado a Matías, cómo has manejado tu hogar, cómo has mantenido tu dignidad. Incluso cuando Adriana comenzó a tratarte mal y siempre me dolió no poder hacer nada porque respetaba tu matrimonio y no quería complicar tu vida más de lo que ya estaba. Marco sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o dolor, sino de algo completamente diferente. Era la primera vez en años que alguien lo veía realmente, que alguien valoraba quién era él como persona. Valeria, yo no sabía. No tenías por qué saberlo. Nunca fue mi intención ponerte en una situación incómoda. Pero después de lo que he visto esta noche, después de ver cómo esa mujer te está destruyendo públicamente, no puedo seguir callada. Mereces saber que hay alguien que te valora, que te respeta, que ve en ti al hombre extraordinario que eres. En ese momento, desde el salón principal llegó el sonido de alguien golpeando una copa con un cuchillo, el sonido universal que indica que alguien va a hacer un brindis. Marco y Valeria voltearon hacia la mansión y a través de las ventanas iluminadas pudieron ver a Adriana de pie con el micrófono en la mano y esa sonrisa arrogante que había mantenido toda la noche. «Oh no», murmuró Marco. «Va a hacer un brindis». Valeria sintió un escalofrío de aprensión. Conocía a Adriana lo suficientemente bien para saber que cuando tenía esa expresión en el rostro estaba planeando algo cruel. Y después de todo lo que había hecho durante la noche, no había límites para lo que podría decir frente a todos los invitados. «Vamos», dijo Valeria,
ofreciéndole el brazo a Marco. No voy a dejar que enfrentes esto solo. Juntos caminaron de regreso hacia el salón, donde los 200 invitados estaban en silencio esperando a escuchar las palabras de la madre del novio. Adriana tenía el micrófono en una mano y una copa de champán en la otra, pero era obvio que había estado bebiendo mucho más que champán durante la cena. Raúl estaba sentado a su lado con esa sonrisa maliciosa que prometía que lo que estaba por suceder sería el golpe final en la destrucción de Marco. Había estado susurrándole cosas al oído a Adriana durante toda la cena y ahora parecía que había llegado el momento de ejecutar su plan maestro. Matías, sentado en su mesa con su novia, tenía una expresión de terror absoluto en el rostro. Sabía que su madre estaba ebria. Sabía que había perdido completamente el control y temía lo que pudiera salir de su boca en este momento. Marco tomó su lugar entre los invitados con Valeria discretamente a su lado y se preparó para lo que sabía que sería la humillación final de la noche, pero por primera vez en todo el día no se sentía completamente solo. Por primera vez tenía a alguien que lo entendía, que lo valoraba, que estaba dispuesto a estar a su lado sin importar lo que viniera. Y eso, pensó mientras veía a Adriana levantar el micrófono hacia sus labios, tal vez marcaría la diferencia en lo que estaba por suceder. El sonido del micrófono resonó por todo el salón cuando Adriana lo encendió, causando ese chillido agudo que hizo que todos los invitados voltearan hacia ella con atención involuntaria. Estaba parada junto a la mesa principal con Raúl a su lado que la miraba con adoración fingida mientras sostenía una copa de champán que claramente no era la primera de la noche. Sus ojos tenían ese brillo peligroso que aparece cuando el alcohol se mezcla con la arrogancia y la sed de poder. Damas y caballeros, comenzó con una voz que intentaba sonar elegante, pero que traicionaba su estado de embriaguez. Quiero aprovechar este momento especial para compartir algunas reflexiones sobre el matrimonio, sobre la vida y sobre las renovaciones que a veces necesitamos hacer en nuestras vidas. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas, presintiendo que lo que estaba por venir no sería apropiado para la ocasión. Matías se cubrió parcialmente el rostro con las manos, aterrorizado por lo que su madre pudiera decir. Su novia, Sofía, le apretó la mano bajo la mesa tratando de darle fuerzas para soportar lo que se avecinaba. Marco, que había regresado al salón del brazo de Valeria después de su conversación en el jardín, sintió que el estómago se le hacía un nudo. Conocía esa mirada en los ojos de Adriana, esa expresión que aparecía cuando estaba a punto de hacer algo especialmente cruel. Durante 30 años de matrimonio, había aprendido a reconocer las señales, pero nunca había imaginado que las usaría contra él de manera tan pública y devastadora. Mi querido hijo Matías, continuó Adriana volteando hacia la mesa de los novios. Hoy comienzas una nueva etapa en tu vida y como tu madre siento que es mi deber compartir contigo algunas verdades sobre lo que significa realmente el matrimonio. Adriana hizo una pausa dramática, saboreando la atención de los 200 invitados que la miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Raúl le susurró algo al oído que la hizo sonreír de una manera que no llegaba a sus ojos. Verás, hijo mío, el matrimonio es una institución que evoluciona. Cuando yo me casé con tu padre hace 3 décadas, creía en todas esas ideas románticas sobre el amor eterno, la fidelidad inquebrantable, la compañía hasta que la muerte nos separe. Pero la vida, querido Matías, nos enseña que a veces necesitamos actualizarnos. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos en sus sillas. Otros miraban hacia Marco con expresiones de horror y compasión. Silvia Pimentel, la mejor amiga de Marco, se levantó a medias de su silla como si quisiera detener lo que estaba sucediendo, pero su esposo la detuvo tomándola del brazo. Durante muchos años, continuó Adriana con una crueldad evidente. Viví en una rutina matrimonial que se había vuelto, digamos, predecible, desayunar con la misma persona, escuchar las mismas conversaciones, ver el mismo rostro en la almohada cada mañana. Y pensé que eso era normal, que eso era lo que tenía que aceptar como parte de ser una mujer casada y responsable. Marco sintió que cada palabra era como una bofetada pública.
30 años de su vida, 30 años de dedicación, de cuidar su hogar, de criar a su hijo, de apoyar la carrera de Adriana, estaban siendo reducidos a una rutina predecible frente a toda la sociedad que lo conocía y respetaba. Pero entonces, continuó Adriana con los ojos brillando de malicia, la vida me dio una segunda oportunidad. Me mostró que podía sentirme viva de nuevo, que podía despertar cada mañana con emoción, con pasión, con ganas de conquistar el mundo. Y esa segunda oportunidad tiene nombre. Adriana volteó hacia Raúl y le extendió la mano. Él se levantó con una sonrisa triunfante y se colocó a su lado, colgándose de su brazo como si fuera el rey del baile. Algunos invitados soltaron exclamaciones ahogadas de indignación. Otros simplemente miraron hacia otro lado, incapaces de presenciar más de este espectáculo bochornoso. Damas y caballeros, les presento oficialmente a Raúl Santisteban, el hombre que me ha devuelto la juventud, la pasión y las ganas de vivir. Él me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdadera felicidad, para encontrar a alguien que realmente te entienda, te aprecie y te haga sentir como la mujer que realmente eres. Raúl tomó el micrófono con una confianza que rayaba en la desfachatez. Gracias, mi amor, dijo con una voz melosa que goteaba falsedad. Y gracias a todos ustedes por recibirme en esta familia tan especial. Espero que algún día puedan entender que el amor verdadero no se puede negar, sin importar las circunstancias. Las palabras de Raúl fueron la gota que derramó el vaso. Varios invitados se levantaron de sus mesas y comenzaron a dirigirse hacia la salida, incapaces de soportar más de esta humillación pública. Otros permanecieron sentados, pero con expresiones de disgusto absoluto. El padre de Sofía, la novia, se acercó discretamente a su hija y le susurró algo al oído que hizo que Matías comenzara a llorar desconsoladamente. Pero Adriana no había terminado. Retomó el micrófono con una expresión de satisfacción sádica que dejaba claro que había guardado lo peor para el final. Y como este es un día de nuevos comienzos, de nuevas etapas, quiero aprovechar para anunciar que Raúl y yo hemos decidido formalizar nuestra relación. Sí, damas y caballeros, muy pronto habrá otra boda en la familia Santa María. El salón explotó en murmullos de shock y horror. La declaración no solo era una humillación final para Marco, sino que implicaba que Adriana planeaba divorciarse de él para casarse con su amante. Era una traición que trascendía lo personal y se convertía en una destrucción sistemática de todo lo que Marco había construido durante su vida adulta. Marco se quedó ahí parado, sintiendo como todo su mundo se desmoronaba frente a 200 testigos. Por un momento, las piernas se le aflojaron y pensó que se iba a desmayar. El salón comenzó a girar a su alrededor, las voces se volvieron lejanas y sintió que se ahogaba en una mezcla de humillación, dolor y una rabia que nunca antes había experimentado. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de colapsar, en lugar de huir corriendo o de quebrarse públicamente como Adriana esperaba, Marco sintió que algo se encendía dentro de él, una fuerza que no sabía que poseía, una dignidad que había estado dormida durante años de matrimonio infeliz, una determinación que lo sorprendió a él mismo. Lentamente se irguió hasta alcanzar toda su estatura. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó y sus ojos se llenaron de una luz que no había tenido en décadas. Todos los invitados lo miraban esperando ver su colapso final, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Marco comenzó a caminar, no hacia la salida como todos esperaban, no hacia su mesa para esconderse entre sus amigos. Caminó directamente hacia el centro del salón con paso firme y decidido, como si fuera él quien estuviera a punto de tomar el control de la situación. Los murmullos se intensificaron. Los invitados no sabían qué esperar. Adriana lo miró con curiosidad y cierta aprensión, preguntándose qué estaría planeando su esposo. Raúl sonrió creyendo que Marco se acercaría para hacer una escena desesperada que solo lo humillaría más. Pero Marco no se dirigió hacia ellos. Sus ojos estaban fijos en un punto específico del otro lado del salón, donde Valeria Durán estaba parada junto a su mesa, observando toda la escena con una expresión de indignación y dolor que reflejaba exactamente lo que él sentía.
Cuando Valeria se dio cuenta de que Marco caminaba directamente hacia ella, su corazón comenzó a latir aceleradamente. Había algo en su expresión, en la determinación de sus pasos, que le decía que estaba a punto de suceder algo que cambiaría todo para siempre. Marco llegó hasta donde estaba Valeria y se detuvo frente a ella. El salón completo se había quedado en silencio absoluto, todos los invitados mirando expectantes esta confrontación inesperada. Incluso la orquesta había dejado de tocar, creando un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Valeria, dijo Marco con una voz clara y firme que resonó por todo el salón. Durante 30 años he vivido con una mujer que nunca me valoró, que nunca me respetó, que nunca me vio como el hombre que soy. Esta noche ella ha decidido humillarme públicamente, destruir mi dignidad frente a toda la gente que nos conoce. Pero hay algo que ella no sabe. Adriana se había quedado petrificada con el micrófono colgando inútilmente en su mano. Por primera vez en toda la noche, la sonrisa arrogante había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de confusión y creciente alarma. Lo que ella no sabe, continuó Marco sin apartar la mirada de los ojos de Valeria, es que durante todos estos años he conocido a una mujer que sí me valora, que sí me respeta, que sí me ve como el hombre que soy. Una mujer que ha guardado silencio por respeto a mi matrimonio, pero que siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. No podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba presenciando. Después de décadas de amor silencioso, después de años de admirar a Marco desde la distancia, él estaba ahí frente a ella, declarando públicamente lo que ella nunca se había atrevido ni siquiera a soñar. Y ahora que mi matrimonio ha terminado oficialmente, continuó Marco con una valentía que lo sorprendió a él mismo. Ahora que he sido liberado públicamente de cualquier compromiso con una mujer que no me merece, quiero demostrarle a todo el mundo lo que significa ser valorado por alguien que sí sabe lo que vale un hombre. Sin más palabras, sin más dudas, sin más miedos, Marco tomó el rostro de Valeria entre sus manos y la besó. No fue un beso tímido o dubitativo, fue un beso lleno de pasión, de años de sentimientos reprimidos, de libertad recién encontrada, de venganza perfectamente ejecutada. Valeria, después del shock inicial, correspondió el beso con una intensidad que sorprendió a ambos. 30 años de amor secreto, de admiración silenciosa, de deseos reprimidos, se vertieron en ese momento que pareció durar una eternidad. El salón explotó. Algunos invitados gritaron de sorpresa, otros soltaron exclamaciones de shock, pero sorprendentemente muchos comenzaron a aplaudir. Eran los que siempre habían respetado a Marco, los que habían sido testigos silenciosos de cómo Adriana lo había tratado mal durante años, los que secretamente habían esperado que algún día él encontrara la forma de defenderse. Silvia Pimentel fue la primera en ponerse de pie y aplaudir con entusiasmo. «Bravo, Marco», gritó y su grito fue seguido por otros invitados que se levantaron para mostrar su apoyo al hombre que finalmente había tomado control de su propia vida. Pero la reacción más dramática vino de la mesa principal. Adriana había soltado el micrófono que cayó al suelo produciendo un sonido estridente que se amplificó por todo el sistema de sonido. Su rostro había pasado del shock inicial a una expresión de furia absoluta, pero esa furia se transformó rápidamente en algo mucho peor, la comprensión devastadora de lo que acababa de suceder. No solo había perdido a su esposo, lo había perdido precisamente con la mujer que más odiaba en el mundo, la mujer que había traicionado en los negocios, la mujer cuya destrucción había sido uno de sus mayores orgullos. En un solo movimiento, Marco había revertido completamente el poder de la situación. Ya no era él el humillado, ahora era ella quien había sido exhibida como la villana de la historia. Raúl, que hasta ese momento había estado disfrutando de su triunfo, se dio cuenta súbitamente de que había sido utilizado. Su sonrisa triunfante se desvaneció cuando comprendió que nunca había sido más que un instrumento en la destrucción de Adriana, que su presencia había servido para liberar a Marco de cualquier obligación moral hacia su matrimonio y que ahora él se quedaba con una mujer destruida, humillada y desprestigiada. Cuando Marco y Valeria finalmente se separaron,
Sus rostros brillaban con una felicidad que ninguno de los dos había experimentado en décadas. Se miraron a los ojos con una comprensión profunda, con la certeza de que acababan de cambiar sus vidas para siempre. Valeria tomó la mano de Marco y la levantó como si estuvieran celebrando una victoria compartida. Los aplausos se intensificaron, ahora acompañados de gritos de apoyo y felicitaciones. Era como si todos los invitados hubieran estado esperando este momento, como si hubieran estado esperando que alguien finalmente pusiera a Adriana en su lugar. Gracias, Valeria, le susurró Marco al oído. Gracias por esperarme todos estos años. Gracias a ti, respondió ella, por tener el valor de hacer lo que yo nunca me atreví ni a soñar. Juntos. Tomados de la mano como una pareja que acabara de comprometerse, comenzaron a caminar hacia la salida del salón. No corrieron, no huyeron. Caminaron con dignidad, con la cabeza en alto, recibiendo las felicitaciones y los aplausos de los invitados que se levantaban a su paso. Matías, que había estado llorando desde el brindis de su madre, se levantó de su mesa y corrió hacia su padre. Papá, le dijo entre lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y orgullo. Estoy tan orgulloso de ti. Marco abrazó a su hijo con una emoción que no había sentido en años. Mi amor, le susurró, a veces la vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Perdóname por haber permitido que tu boda se convirtiera en esto, pero tal vez era necesario que sucediera exactamente así. Sofía, la novia, se acercó y abrazó también a Marco. Señor Marco, le dijo con respeto genuino, usted acaba de demostrar de que está hecho. Matías y yo lo admiramos más que nunca. Mientras este intercambio emotivo sucedía, Adriana seguía parada junto a la mesa principal como una estatua de la derrota. Su imperio de arrogancia se había desmoronado en cuestión de minutos. Los invitados que quedaban en el salón la miraban ya no con respeto o admiración, sino con desprecio y lástima. Raúl trató de acercarse a ella, de consolarla, de recuperar algo del control que había tenido minutos antes, pero Adriana lo apartó bruscamente. Vete, le dijo con una voz quebrada. Vete y no vuelvas nunca. En ese momento, Raúl se dio cuenta de la magnitud de su error. Había apostado todo a una mujer que ahora estaba completamente destruida, que había perdido no solo a su esposo, sino su reputación, su dignidad y el respeto de toda la sociedad que los conocía. Había creído que estaba ganando un premio, pero en realidad había heredado los restos de un naufragio. Marco y Valeria llegaron a la entrada del salón, donde se detuvieron un momento para voltear hacia atrás. Vieron a Adriana desplomada en una silla con el rostro entre las manos, completamente derrotada. Vieron a Raúl recoger su bolsa y dirigirse hacia la salida por una puerta lateral, tratando de evitar las miradas de los invitados. Vieron a Matías siendo consolado por su novia y sus amigos, pero con una expresión de alivio en el rostro que no había tenido en todo el día. ¿Estás listo?, le preguntó Valeria a Marco, apretándole suavemente la mano. Más que listo, respondió él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. He estado listo durante 30 años. Juntos salieron del salón, dejando atrás no solo la celebración de la boda, sino toda una vida de humillaciones, de matrimonio infeliz, de amor no correspondido. Caminaron hacia el automóvil de Valeria, bajo la luz de las estrellas de Buenos Aires, tomados de la mano como adolescentes enamorados, pero con la sabiduría y la experiencia de dos personas que habían sufrido lo suficiente para valorar completamente lo que acababan de encontrar. Mientras se alejaban de la mansión, Marco miró por la ventana trasera una última vez. Ya no sentía dolor, ni humillación, ni rabia. Solo sentía una libertad inmensa, como si acabara de despertar de una pesadilla que había durado 3 décadas. La venganza más perfecta, pensó mientras Valeria conducía hacia una nueva vida que los esperaba, no es destruir a quien te lastimó, es encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darte y hacerlo exactamente con quien más le duele perderte. En la mansión que quedaba atrás, Adriana seguía sentada en la misma silla, rodeada de los restos de su propia arrogancia,
comprendiendo demasiado tarde que había destruido lo único verdaderamente valioso que había tenido en su vida y que ahora ese hombre extraordinario que había despreciado durante años sería feliz exactamente con la mujer que ella más odiaba en el mundo. La historia había terminado, pero para Marco y Valeria en realidad apenas comenzaba. La historia de Marco nos enseña una lección profunda sobre el valor, la dignidad y el poder de las segundas oportunidades. Durante 30 años él vivió en un matrimonio que lo había convertido en invisible, donde sus sentimientos y su valor como hombre fueron ignorados sistemáticamente. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones similares donde permitimos que otros definan nuestro valor, donde aceptamos migajas de respeto cuando merecemos ser tratados como reyes. El momento más poderoso de esta historia no fue cuando Adriana lo humilló públicamente, sino cuando Marco decidió que ya no sería víctima de las circunstancias. En ese instante, cuando caminó con paso firme hacia Valeria, no solo estaba eligiendo el amor por encima del miedo, sino que estaba reclamando su derecho a ser feliz, su derecho a ser valorado, su derecho a escribir su propia historia. Todos llevamos dentro una Adriana y una Valeria. La Adriana representa esas voces que nos dicen que no merecemos más, que debemos conformarnos con menos, que es demasiado tarde para cambiar. La Valeria representa la posibilidad, el respeto genuino, el amor que ve nuestro verdadero valor, incluso cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastima, sino encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darnos. Marco no necesitó gritar, insultar o crear drama para recuperar su poder. Simplemente eligió la dignidad, eligió el amor, eligió su propia felicidad por encima del miedo al que dirán. A veces las situaciones más humillantes de nuestra vida son precisamente las que nos dan la fuerza para liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos permitido que nos aten. El día que decidimos que merecemos más, ese día comienza nuestra verdadera vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.